Consejo de Ministros, Héctor Valer, se encuentra dando una conferencia de prensa a esta hora de la tarde. Respecto a una violencia que se habría suscitado en el banco Agrobanco durante mi gestión en esa institución. En primer lugar, quiero manifestarles, si por un lado Renovación Popular empieza a solicitar la vacancia presidencial bajo el criterio de que ellos van a preparar el momento, ya no constituyente, sino el momento de vacancia presidencial, y para ello empiezan a concertar votos. Por otro lado, nosotros desde acá vamos concertando votos para la confianza de voto que tenemos que recibir del Congreso de la República. Es decir, hay dos posiciones. Por un lado, la vacancia presidencial y, por otro lado, nosotros tratando de concertar con los diferentes actores económicos, sociales y políticos del país, porque hay que darle tranquilidad de gobernanza y de gobernabilidad en el Perú. Esta confrontación no conduce a nada bueno, pero vamos al hecho concreto respecto a la absolución de las imputaciones que me vienen haciendo. Es increíble de cómo se puede llegar a impulsar documentos, algunos que tienen medias verdades y otros falsos, por lo siguiente. El 9º Juzgado de Familia, con expediente 22058, sobre violencia familiar contra el demandado Héctor Valer Pinto, que soy yo, por los demandantes que sería mi querida esposa, ya fallecida hace 3 meses o 4 meses atrás, y mi querida hija Valer Montoya Caterina Urcelia, hoy médico cirujano. En la parte considerativa 9, que es la parte fundamental de esta resolución, se refiere a hechos ajenos a la demandante y son personas diferentes a la demandante y son hechos ocasionados en Miraflores. Y dice lo siguiente. Durante esta conferencia de prensa, el primer ministro Héctor Valer está buscando entre sus documentos la sustentación para que pueda intentar defenderse ante estas acusaciones que viene realizando obviamente la prensa de violencia familiar. Escuchemos. Artículo 9º de esa resolución. Del material probatorio, es decir, de la prueba plena con la cual se sentencia, con la cual toma resolución un juez. Verificados los autos de existencia de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica y física que denuncia María Isabel Flores Minaya, y no Ana María Montoya Leo, si bien no cuenta en autos con la manifestación policial de la presunta agraviada, etcétera, denuncia que obra en el libro de denuncias de violencia familiar, asignada con el número tal. De ahí resuelve. Continúa haciendo el análisis jurídico y la sentencia resuelve. No
no dictar medidas de protección a favor de Caterina Urcelia Valer Montoya por violencia física. ¿Por qué? Porque la notificación nunca llegó a ella ni a nosotros. Y tenemos el reporte del Poder Judicial a esta hora del día, donde esas notificaciones de este juzgado nunca se tramitaron. Asimismo, en la única parte donde se refiere a la supuesta demandante, mi querida esposa hoy fallecida, dice que existiría un certificado médico legista con número que obra en esta resolución. Dice: en presente caso se cuenta con el reconocimiento médico legal de la persona Ana María Montoya Leo, pero hemos visto que en las pruebas plenas que tiene esta resolución pertenecen a otras personas. En el artículo segundo dice: admitir violencia familiar contra Héctor Valer Pinto en la modalidad de maltrato físico, o sea, contra mí, y dictar medidas de protección. O sea, no están dictando medidas de sentencia a pesar de que en la parte argumentativa no es la persona denunciante. Y luego viene prohibir a Héctor Valer Pinto, etcétera, oficiar a la Policía Nacional. Muy bien. En síntesis, esta resolución del noveno juzgado de familia es nulo ipsu iuri. Primero, porque la prueba plena no pertenece a la demandante. Segundo, el certificado médico legista podría ser falsificado. Tercero, no existe firma alguna en el expediente de mi esposa, porque hemos revisado el expediente. No existe declaración alguna de mi esposa en ese expediente. No existe declaración alguna de mi hija. No existe declaración alguna mío. Es decir, ¿dónde estaba el debido proceso? El debido proceso se tiene que cumplir de acuerdo a ley. Cuando una persona denuncia, el Ministerio Público actúa, investiga preliminarmente, luego formaliza la denuncia y luego el juez sentencia. Y esta es la sentencia del juez. Esta es la sentencia del juez. En estos momentos se está Esta es la sentencia del juez, documento que dice el número expediente 28058, violencia familiar del año 2016, con fecha 8 de febrero del 2017. Una resolución nula, ipsu iuri, solo con la intención de hacer daño. Por eso pregunto, estamos yendo hasta el fondo. ¿Cómo es que se ha fraguado toda esta documentación? O sea, mi esposa nunca hizo declaración alguna, nunca denunció. Ese certificado médico legista vamos a seguir investigando a quién pertenece y qué huellas dactilares tiene. En otras palabras, las carátulas que me han puesto este día, liquidándome desde el Tribunal de la Prensa mi honor y mi dignidad, vengo siempre dentro del derecho a la defensa ante los medios de comunicación
a defender mi honor y mi dignidad, para decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría, que dicho sea de paso, también vamos a investigar. Lo que sí es cierto, es que acá hay una media verdad. Yo llamé la atención a mi hija un día. Desde los 7 años se formó ella en Francia. Llegó al Perú para continuar sus estudios a su solicitud de sus padres. Y cuando llamé la atención a mi hija, como aquel ciudadano padre que llamó la atención a su hijo en Miraflores cuando estaba agrediendo a un serenajo, yo al interior de mi casa, como lo hace cualquier padre de familia, llamé la atención no una, sino varias veces a mi hija por su forma de proceder contra su madre, a veces contra mí, porque era una muchacha en pleno estudio de medicina y tenía que alcanzar sus metas y no lo estaba haciendo como queríamos nosotros, porque también la universidad era muy cara y estaba perdiendo algunos ciclos. Y esas llamadas de atención de los padres creo que ha servido algo para que hoy en día mi hija, Caterine Urcelia Valer Montoya, sea una médico cirujano y en su página web, no de ahorita, en su página web y en su Facebook, tiene un montón de mensajes que dice lo siguiente: Katy Balmón está con Valer Pinto Héctor en Chaclacayo, Lima, Perú, 30 de septiembre del año 2018. Mi papi hermoso, te amo mucho. Y ahí está la foto. En estos momentos se está haciendo... Y no solo eso. De una serie de publicaciones de las redes sociales, está que demuestra estas fotografías a las cámaras, que bueno, según él demostraría que llevan una buena relación con la hija. Va a continuar mostrando estas publicaciones en redes sociales. Otra foto con mi hija. Estar contigo hoy en poco tiempo que voy a tener libre durante este año. Te adoro mucho, papi. Feliz cumpleaños. Es decir, un 4 de febrero como el día de mañana. Ustedes pueden revisar su Facebook. Palabras que con su madre inclusive estamos juntos y tiene muchas palabras a favor de su padre, no de ahora, porque podría tal vez entenderse como si lo hubiese manipulado a ella o haber ido a pedirle el favor, sino del año 21 de diciembre de 2017. Y luego, el 18 de junio del 2017, ahora me toca a mí desearte un feliz día del Padre, sabiendo que ya todos los días te amo con todo mi corazón, papito, y estoy tan orgullosa de tener un padre sin igual, siempre cuidando de nosotros, siempre protegiéndonos, aunque no nos demos cuenta, haciendo llamadas, etcétera. En consecuencia, yo muestro al Perú que no es lo que dicen los grupos ocultos que quieren bajarse a un premier,
que quiere conducir el país junto al presidente de la República sin buscar la vacancia. Queremos que nosotros generar empleo, porque el pueblo lo que quiere es empleo, trabajo. Los gobiernos regionales no están ejecutando totalmente el presupuesto y necesitamos capacitarlos a ellos. Estamos empezando al desabastecimiento del combustible desde el día de ayer porque la Pampilla no está funcionando por una resolución que tenemos que derogar. Pero estoy a la consulta de ustedes y a la pregunta de ustedes ahora. Comenzará entonces la rueda de preguntas por parte de la prensa. El primer ministro estará dispuesto pues a escuchar y a resolver las grandes dudas, realmente las importantes preguntas que tiene que realmente resolver en estos momentos el primer ministro. Escuchemos. Se lo digo porque a toda persona o todos los que hemos seguido procesos de violencia familiar sabemos que, número uno, las medidas de protección no significan una sentencia porque lo que buscan es garantizar la integridad del denunciante. Significa garantizar que no sea herido, amenazado o asesinado por el agresor. Y eso es lo que se ve ahí, medidas de protección para su esposa. En segundo lugar, efectivamente puede aparecer otro nombre, pero también puede que la Fiscalía haya denunciado de oficio ante, no sería la primera vez porque efectivamente hay un círculo de violencia. Lo cual no significa que sean denuncias falsas o medias verdades. Están que interrogan al primer ministro sobre la veracidad de los documentos que se hayan confundido. Quizás la Fiscalía en poder designar la identidad de la persona agredida no significa que necesariamente el maltrato no haya ocurrido. Es esta la pregunta que se está realizando. Que haya habido un problema a la hora de la identificación de la víctima no quita finalmente que el ahora primer ministro no haya maltratado a su pareja, a su esposa y a su hija. He demostrado con la resolución judicial donde no está la firma de mi esposa. No tiene ninguna manifestación ante la Fiscalía ni ante el Poder Judicial. Segundo, el expediente que está ahí no ha sido nunca comunicado a las partes, es decir, a la denunciante que sería mi esposa y yo. Por tanto, es nulo, ipso iure, es decir, esa denuncia no existe. Por esa razón, los abogados míos personales tomarán acciones contra los que resulten responsables, incluida la jueza, porque no se puede sacar una resolución y manchar el honor de esta manera, porque recién inclusive me enteré hace un día y medio de esta situación, cuando el jefe de prensa me dice, hay esto, y hoy tuve que enviar a muchas personas para que me consigan toda esta documentación. En consecuencia, señora del Canal N, esa resolución al cual se refiere no existe, es falso. Y en relación a la señora psicóloga, es verdad que hubo una riña en Agrobanco, pero entre mi chofer y ella, y luego me involucraron a mí para sacarme del puesto por no querer aprobar un crédito para el hijo del presidente, y buscaron las sinrazones y denunciaron no solamente por violencia, sino por robo agravado de una hoja, robo agravado, y esto en primera instancia el Poder Judicial se demostró que era una denuncia calumniosa. En la segunda instancia se ratificó. En la Corte Suprema al cual apeló el banco, también ratificaron lo de la primera, segunda instancia. Y quien les habla salió totalmente absuelto de esa falsa denuncia, porque siempre luché contra la corrupción. Nunca me prestaré a aprobar créditos sin garantía. En consecuencia, lo que usted dice es cierto, pero el Poder Judicial se encargó de esclarecer los hechos. Siguiente pregunta. Son las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, que está respondiendo a estas denuncias hechas en su contra en los últimos días, básicamente por agresión física contra su familia, su fallecida esposa y su hija. La verdad es que los argumentos que esgrime el presidente del Consejo de Ministros son
argumentos como para no justificar lo que ha hecho. Son verdaderamente preocupantes. Incluso comparar lo que hizo con su hija diciendo que le estaba corrigiendo y compararlo con el caso también lamentable de este señor que golpeó a su hijo en Miraflores cuando agredió verbalmente a un policía, no es una defensa, y esta violencia contra la mujer es algo que no podemos tolerar, venga de donde venga, y donde debemos estar firmes absolutamente todos. Vamos a hacer una